Inversions. Now, let's see. Skill 17. Invert the subject and verb with negatives. Okay, well, negative expressions. Okay, Giancarlo. Are you ready? Yes. Okay. El sujeto y el verbo se pueden invertir después de ciertas expresiones negativas. Okay. Cuando una expresión negativa como no, not, never viene al principio de una oración, el sujeto y el verbo se invierten. Okay. For example, not once did I miss a question. Never has Miss Jones taken a vacation. At no time can the woman talk on the telephone. Nos podemos dar cuenta que not once, never y at no time son negativos. Son expresiones negativas porque, bueno, la primera tiene not, la segunda es never y la tercera tiene no. ¿Ok? Y igual se ve la inversión, que cambias el sujeto con el primer verbo. ¿Ok? Ok. A ver. Negative expressions. Son las que tienen never, no, el not. Y también tenemos algunas que no son así. Aquí abajo lo dicen certain words in English, pero hay una palabra específica para eso. Limiting adverbs. O sea, estos adverbios te limitan. O sea, en un sentido sí son negativos, pero no necesariamente. Simplemente te limitan, ¿ok? Como los only. de... Ajá, only, exactly. Hardly, barely, scarcely, y only. Y hay más. Tengo de esto, sí tengo un ejercicio completo, porque eso es lo que normalmente les enseñamos a los de... Bueno, esto sí es un nivel C1, ya es lo más avanzado. Eso se ve en el último nivel de cualquier programa de inglés. All right. Ok. So, hardly es como decir casi nunca. Barely es como casi. Scarcely es como muy rara a la vez. Y only es solo. O sea, todos como que delimitan. Son expresiones limitantes. No sé si limita la palabra. Scarcely. Es como casi nunca. Ok. La palabra scarce. Scarce, yes. Scarce. Bueno, scarce es la palabra así donde se deriva la palabra scarcely. Y scarce significa que casi no hay. Ok, casi no hay. En México, clean water is scarce. Okay, que casi no hay agua limpia en México. All right? Yes. Well, Entonces la tercera significa casi nunca. scarcely. Ajá. Yeah, casi nunca o casi no hay. Dependiendo del contexto. ¿Y la primera qué significa, teacher? Hardly es como rara a la vez. Como casi nunca. Okay. Almost never. Okay. Almost never. Todas estas son como casi nunca.
Okay. Okay. All right. Hardly ever does he take time off. Ahora, no sé si en español sería correcto decir esta inversión. Casi nunca él descansa. Sería raro, ¿no? Casi nunca él descansa. ¿Se escucha correcto? No, ¿verdad? Más o menos, ¿no? Creo. Casi nunca él descansa. Okay. Only once did the manager issue overtime paychecks. Solo una vez el manager dio cheques por trabajar más tiempo. ¿Ok? ¿Suena bien? Bueno, en español no tiene que sonar bien. Lo importante es que primero tengas tu expresión negativa. Y después hagamos la inversión. The negative expression plus verb 1 plus subject plus verb 2. Y a veces hay un tercer verbo, pero eso pues ya se sabe que va después del verbo 2. ¿Ok? Yes. Y ensure es ¿fue? ¿O qué me dijo que era? Manager y en la segunda, después de manager. Issue. Ajá. Ajá, dar. Ah, ok. Una forma formal de decir dar. Gave issue. Okay. Now, cuando una expresión negativa aparece enfrente de un sujeto y un verbo en medio de la oración, el sujeto del verbo también se invierte. ¿Ok? Esto pasa con las expresiones negativas neither y nor. ¿Ok? Now, me van otras. Neither y nor. Estas expresiones normalmente van en medio de la oración. ¿Ok? Por eso como que no aplican no aplica esta fórmula para esas palabras. Voy a poner acá abajo. Por ejemplo, el neither significa tampoco, ¿verdad? O sea, dos cosas, tampoco. Now, I don't like moronga. And neither does my sister. No me gusta la moronga y tampoco mi hermana. I don't like moronga and neither does my sister. Okay. Aquí uso does porque estoy hablando del presente. Ok. Uso does porque estoy hablando del presente. Y para que pueda conjugar con el sujeto, tiene que estar en tercera persona porque es my sister. Ok. Porque si no fuera una persona, sería el do. I don't like moronga. And neither do my friends. ¿Ok? Ahora, uso el auxiliar does y do porque acá estoy hablando del presente. ¿Ok? Y eso no se le complica a muchas personas. Pero creo que a ti no te va a importar
eso, porque no te van a preguntar qué tipo de verbo tiene que ir ahí. Pero a lo que me refiero es que tienes que ponerle mucha atención al tiempo para que puedas sacar el auxiliar correcto, ¿ok? O el verbo correcto para la oración negativa. Por ejemplo, si ahí estoy usando does y do porque es el presente, y aquí uso didn't. I didn't like moronga. And neither my sister. ¿Qué podría ir ahí en el espacio? Did. ¿Mande? Did. Did. Ajá. Porque es el pasado, ¿no? Porque es el pasado, exactamente. Y no podemos usar el auxiliar en la forma negativa. O sea, no podemos decir didn't, don't, doesn't. Que es un error muy común que cometen los alumnos. No se pueden hacer negativos. Porque el neither ya es negativo. Y no es correcto tener dos negativos en la misma cláusula. ¿Ok? Ok. All right, all right. Pero Ok. si no utilizáramos el neither, podríamos utilizar solamente podríamos utilizar el done, por ejemplo. Ajá, pero O es, ya no sería una inversión. Por ok, ejemplo, perfecto. sería así, mira. I don't like moronga. And my sister doesn't either. ¿Ok? Porque todavía tienes que decir tampoco. All right. Otra forma de neither es either. Pero either sí se puede usar cuando hay otra palabra negativa en la oración, porque se le quita la N y parece ser algo afirmativo, una palabra positiva. ¿Ok? Ok, Pero, bueno, las dos maneras están bien. Las dos maneras están bien. Pero normalmente usamos la inversión para escucharnos un poco más formal. Y en este caso, con las expresiones negativas, un poquito más dramático. Y cuando lo usas así como para ser dramático, ya no es formal, ya es algo informal. Entonces, depende cómo lo digas. Ahora, las últimas dos habilidades que habíamos visto, lo de las preguntas, con las palabras, palabras de preguntas, eso sí es común, pero lo que habíamos visto ayer casi no. ¿Qué vimos ayer? Ajá, esto de con las expresiones del lugar, no es común usar inversiones con eso. Normalmente la gente simplemente pone la expresión de lugar al final de la oración, pero sí existe la posibilidad de ponerla al principio, pero casi nadie la hace. All right. ok. Voy a borrar esta para que no nos distraiga. Te voy a dar un ejemplo con Nor. I haven't seen Marco, nor has Katie. Okay? Nor has Katie. El nor, ¿como qué palabra se parece? Es una palabra que ya habíamos visto. No. Ajá, el nor, ¿cómo que se parece? Mm, Una palabra con dos letras que se usa como conector. ahora. Or. ¿Ok? ¿Ok? Como el or. Entonces, el nor es como
el or, pero negativo. ¿Ok? Oh, ok, ok. ¿Ok? Es como un tampoco. Ya también. También. All right. Are you ready? Yes. Please read this and answer the question. Yes. Only in extremely dangerous situations. What is writing? What is printing? Yes. Printing presses son compañías que imprimen las noticias, Okay. como New York Times, Washington Times, Milenio. Come on, Giancarlo, come on. Okay. Creo que es la primera. Primera. Ok, why? Al principio pensé que dangerous era como un verbo, pero no. Es un adjetivo y también es extremely, ¿no? The situations, Y yes. pues es el objeto de la preposición. La posición in, ¿verdad? O sea que todavía Ajá. nos falta, Un verbo, el sujeto y ya está un verbo ahí. bueno, está la mitad de un verbo. Ok, tal Oh, la vez, mitad de un verbo. tal vez sería el verbo 2. Ajá. ¿Sí? Sí. Entonces nos faltaría un verbo al principio y un sujeto para que estuviera completa. Ajá. Y vuelve, podrá ser el primer verbo y the presence, el sujeto. Pero es que will be son dos verbos. Oh, ok. Tenemos el will y después el be. Ajá. Ok. Entonces en ese caso sería la D o el. Yes. Yes. De. Will the printing presses be? Ahora, es Y muy el, importante y, y solo el poner el primer último. verbo Ok. antes del sujeto. ¿Ok? Ok. Yes. ¿Pregunta? El, el be entonces sería como ser, ¿El be sería como qué? o sea, Bueno, como, mm, o como, es que el will be, ajá, si quieres traducir, tendrías que traducir el will con el be. ok, Y will be es como será. ¿Ok? Y stop, pues será detenido. ¿Ok? Will be ok, stopped, será detenido. Y es raro porque tenemos que cambiar, tenemos que separar las palabras, separar los verbos. No sé cómo lo dirías yes, en español, solo en situaciones extremadamente peligrosas serán paradas las compañías de noticias.
I don't know. Printing no son como imprentas. No, printing es como imprimir. Ok. O sea, cuando decimos printing presses, imagínate así como una fábrica con un montón de periódicos saliendo. Que se están imprimiendo así. Sí, sí, sí. Ah, ok, ok. Yes, yes. Son las printing presses. Ok. All right. Well, let's go. Let's continue. Ya te la sabes. Qué bien que te diste cuenta que situations no es sujeto, que solo Yes. es el objeto de in. Very good, very good. Oh, mira, aquí tienes algunos adverbios negativos. Okay, te lo voy a escribir aquí. Not, no, never, neither, nor, barely, hardly. Oh, bueno, te lo escribí todo excepto seldom. Okay. Y igual, seldom es como decir casi nunca. Casi nunca. Ujú. Se utilizan dependiendo de lo que uno quiere utilizar. Bueno, sí, en la vida real, el que tú quieras decir, pero por lo general es más común decir, bueno, en verdad no es común decir ninguno de estos, de los adverbios limitantes, no es común decir ninguno de ellos. Pero Ok. podrías ver seldom en libros y así en documentales, pero es muy raro. El hardly, seldom, ¿ok? Ok. Por eso, cuando la expresión negativa está bueno, aparece antes de un sujeto y un verbo, ese sujeto y verbo tienen que estar invertidos. No importa si es al principio de la oración o al medio de la oración. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Me puedo repetir? Sí. Cuando una expresión negativa, como estas, Ajá. aparecen enfrente de un sujeto y un verbo, ese Ok. sujeto y verbo tienen que estar invertidos. ¿Ok? Ok. Tienes que invertirlos. Y no importa si la expresión negativa viene al principio de la oración o en medio de la oración. Aún así se tiene que invertir. ¿Ok? Ok. Y puede estar la inversión, puede estar la frase negativa, mejor dicho, a ver, puede estar el verbo, el sujeto al principio de la oración y después la frase negativa, ¿o no? O cuando estamos haciendo una inversión, siempre debe de estar al principio de la oración. La frase Exactamente. Exactamente. Una expresión negativa no siempre tiene que ir antes de un sujeto y un verbo. ¿Ok? Cuando va antes del sujeto y verbo, lo inviertes. Cuando va después del sujeto y el verbo, ya no se invierte. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a usar el never. Vamos a usar el never. I have never seen a flying pig. Nunca he visto un puerco volando. ¿Ok? I have never seen a flying pig. Aquí el never viene después de qué? Del sujeto el sujeto del verbo. y el verbo. ¿Ok? Ahora, hay otro verbo, sí, pero nosotros solo tomamos en consideración el primer verbo. Pero si ponemos la expresión negativa al principio, si se invierte, ¿cómo se invertiría ahí? Never have I seen a fly in. Flying pig. Yes. Y se escucha más dramático, la segunda. Es como si nunca en mi vida he visto un puerco volando. Y la primera es como nunca he visto un puerco volando. ¿Ok? Ok. All Pero right. las dos estarían
Pero las dos estarán correctas, ¿no? Sí, sí. De hecho, bueno, es como cuestión de preferencia, pero así cuando hablamos de cursos de inglés y todo eso, la primera oración es como más normal y básica, y la segunda oración es más formal o dramática y más avanzada. ¿Ok? Ok. Now, vamos a circular las inversiones en este ejercicio y subrayar los verbos una vez y los verbos dos veces y vamos a ver si están bien las oraciones. ¿Ok? Ok. ¿Empezamos? Yes. Yes. Ok. Three, Steve is a subject. Ujú. Bueno, The, solo vamos a subrayar las expresiones negativas. ok. ¿Ok? Y lo que viene después de esas expresiones negativas. Sería not, la expresión negativa. Not. Ajá. Ok. Ahí no sería not porque va acompañado con did. Ok. Y did not no es una expresión negativa, es un verbo negativo. Ok. Ok. All right. Entonces sería not. Nor. Nor Suiza. It sería el verbo. Verbo. He is a subject. Subject. The sentence is correct or incorrect? Incorrecto. Sorry, what? Incorrecta. Incorrecta, ¿por qué? Porque faltaría un verbo. ¿Cuál verbo? Está un No verbo. tiene que ir. No tiene que ir expresión negativa, verbo. Ok. Sí. El verbo, el segundo verbo es opcional si hay un verbo. Si es un verbo to be, no va acompañado con otro verbo. Pero No. sí, aquí está expect. Expect también es un verbo. Esperar. Ok. Entonces será correcto. Yes. Okay. Number 4. For only is a negative expression. Okay. Only once. Only once. Okay. Okay. I is a subject. Ujú. Have is a verb. ¿Y cuál es el otro verbo? Gone. Gone. Ahora dime, ¿eso es correcto? Yes. Okay. No es correcto. Por Y por el in my life. no, el embalaje está bien. Es una frase proposicional y puede ir donde sea. Okay. La cosa es que, mira, tenemos algo que se llama el presente perfecto, the present perfect. ¿Ok? Y el presente perfecto consiste de have o has y el verbo en el pasado participio, has participle. All right. Have or have and the past participle. Ahí, o sea, ahí el primer verbo tendría que ser have o has. Y el segundo verbo sería el pasado participio. ¿Ok? Oh, okay. Está Entonces mal esto. tendrá que ser al revés para que estuviera bien. Sería Exactamente. only once in my life have I gone to New York City. Yes, exactly, Okay. exactly. Only once in my life.
Y eso funciona con todos los perfectos, ¿ok? Ok. El pasado perfecto, el futuro perfecto. Primero va a venir el auxiliar. Okay. So this is incorrect. Incorrecto. Number 5. 5. He is a subject. He's a subject, okay. Go is a verb. Okay. También did. También did es un verbo. Y no es a negative expression. Yeah. Expression. No time. No time. Okay. Normalmente el no va acompañado con otra cosa. Okay. Is this correct? Sí, correcto, porque está al final la expresión. Yes. It's incorrect. Vamos a regresar a corregir esa después porque ese requiere un cambio grande. Okay, number ¿Por el 6. No, por el no. Ahorita vamos a ver. Okay. 6. Sheldon es a... No, no es... ¿Cómo se pronuncia, teacher? Seldom is a limiting adverb. Sheldon. Ok. Yes, yes. Es que lo pronuncié como Sheldon, como el de la serie. Oh, Sheldon. Okay. Sheldon is a negative expression. Okay. There is a verb. There is the verb. No. There is not a verb. Es un adjetivo posesivo. Oh, yes, yes. Secretary is a subject. Subject, okay. Classmate is a verb. This is correct. Es incorrect. It's incorrect. All right. How can I correct number 6? No is a Okay. negative expression. Yes. No sooner. Usually. Okay. Okay. Had is a verb, teacher. Yes. Had is a verb. Yes. What is had? Had? Had es el pasado de have. Okay. She is a subject. Mhm. Home is a verb. Yeah, hung. Hung up significa colgar. Okay. Colgar. Ok. Entonces ahí será como colgarte, finalizar la llamada. Sí. Ok. Sería correcto. All right. Very good. Number 8. Sheila is a subject. Subject. Did not arrive is a verb. Did not arrive is a verb. Nor is a negative expression. Okay. She is a subject. She is the subject.
y ya creo. Okay. She left is the verb. Okay. Is this correct or incorrect? Incorrect. Incorrect. Okay. Number 9. Nah, barely is a negative expression. Barely is a negative expression. Okay. Had is a verb. Mhm. He is a subject. Finished is a verb. Finish it? No. Finished. Finish. Yes. Finished. Is this correct or incorrect? ¿Es correcto? Yes. And 10. Police is a subject. Okay. Wait, let's go over here. Hasta acá. Okay. It is a verb. Verb. It the pyramids is the subject. The subject. Okay. So the 10 is correct or incorrect? Es correcto. Correct. All right. Now, let's fix number 5. Mira, la 5 sería muy difícil para corregir. Bueno, podrías hacerlo de dos maneras, ¿no? Podrías dejar que la expresión negativa quede al final y ya no se hace una inversión. Pero como este ejercicio es de inversiones, te lo voy a poner al principio. At no time. ¿Ok? ¿Y ahora qué? ¿Qué sigue? Did he go out of the house? Very good. Así fácil. At no time did he go out of the house. ¿Ok? Estaba en el lugar incorrecto la expresión negativa. ¿Ok? Y igual, esa es una preposición. O sea, no importa que vaya al principio. ¿Ok? No hace, Okay. no cambia nada. All right. Y normalmente con tiempo, o sea, de horas, minutos, se usa at. Okay, number 6. ¿Cómo se corregiría eso? Sheldon they has secretary made shows mistake. Mande. Lo leíste La igual, 6. ¿no? Ajá, las 6. No, pasaría el has después de they. ¿Después o antes? No estoy seguro. ¿Sería antes o después? Antes, porque Okay. el there es un adjetivo posesivo. Okay. O sea, va con el sujeto. Con secret. Okay. And number 8. 8. Okay, solamente sería Sheila did not read late for wow work and now left shoot early. Okay, nor left she. Mira, aquí con nor y neither no estamos usando verbos en el presente. Bueno, creo que en ningún caso. El neither y el nor se usan con auxiliary verbs o lo que nosotros le decimos los verb one. ¿Ok? Okay. Como los quantifiers. Como does, do, did, has,
Eso es acá, has, a has. Tú solo tienes que poner la atención al tiempo del verbo. Y aquí vemos que el tiempo del verbo es el pasado. Por eso tienes que eliminar left, porque ya no estamos usando el verbo principal, estamos usando el verbo auxiliar para esto. ¿Y cuál es el verbo auxiliar del pasado? Did. Did. ¿Y dónde iría ahí? Nor did she early. Okay. Nor did she. Okay. Y ahora, leave. Nor did she leave early. Okay. Okay. No llegó tarde del trabajo ni se fue temprano. ¿Ok? Ahora, auxiliary verb queda igual, queda así. ¿Ok? Nor, primer verbo, sujeto, segundo verbo. O si no es necesario incluir un segundo verbo porque el primer verbo es el mismo que el otro, pues ya no se usa el segundo verbo, solo el auxiliar. ¿Ok? Okay. Como en nuestros ejemplos de acá en la izquierda, don't like. Acá tampoco a mi hermana le gusta, por eso ese mismo verbo ya no se repite el segundo verbo. Ya no se repite like. Pero aquí como tenemos arrive, y arrive es diferente que leave, si se pone el segundo verbo. ¿Ok? Okay. All right. Now, estas son las inversiones con expresiones negativas. ¿Qué es algo importante de las expresiones negativas? Así como puntos claves. De las inversiones, que primero tiene que ir si hay dos verbos, primero tiene que ir uno, luego el sujeto y luego el segundo verbo. Ok, very good, very good. Eso Y es que siempre deben de ir al principio las expresiones negativas en una inversión. para un inversor, exactamente. Yes. Ok, very good. Y eso es lo más importante. Mañana vamos a ver otro, bueno, mañana no. El Lunes lunes. vamos a ver otro ejemplo de inversiones. ¿Ok? Okay. All right, Giancarlo. Well, do you have any questions? No, teacher. No? Well, thank you for coming to the class. I'll see you later in the other class. Okay? Yes. Thank you, teacher. See You're you. welcome. Have a nice day. Thank you. Igualmente.